Tu deber te obliga a sacrificar tus propias necesidades espirituales y a hacer lo que sea necesario para proteger el mundo. Creo que no tengo opción, Momo. Debo matar al Señor del Fuego. Una de las series que más cariño recibe de su fandom, a pesar de tener bastante tiempo de haber terminado, es Trollhunters, uno de los 3 relatos de Arcadia que le podemos agradecer a Guillermo del Toro. Jim Lake Jr. es un adolescente que pasa sus días soñando con adquirir una Vespa y procurando el bienestar de su madre, quien pasa muchísimo tiempo trabajando en un hospital. Dado que el mundo de los troles y de los humanos se encuentra bajo amenaza de Gonmar, quien pretende bloquear la luz solar en todo el planeta para someter a la humanidad mediante la fuerza, el amuleto del cazatroll eligió a un campeón humano tras la muerte de Ganjigar, y algo que en un principio nos parecía extraño, posteriormente cobra sentido. De esta manera, sería posible que el cazatroles pudiese estar bajo el rayo del sol, algo que mataba a los trolls al contacto, pues los transformaba en piedra. Jim quiere renunciar cuando recibe este amuleto, no quiere ser aquel de quien dependan humanos y troles para salvarse, pues no se siente apto para semejante responsabilidad. De poco en poco va recibiendo apoyo de amigos y familia, pero esto no evita que las difíciles pruebas de su destino pongan a prueba su voluntad. Liberar al mundo de Gonmar requirió muchos sacrificios por parte de Jim, desde quedar abandonado en una dimensión alterna hasta perder su humanidad y convertirse en troll. A lo largo de la serie observamos que Jim quiere abandonar, ya no resiste la presión de cargar con la salvación de todos sobre sus hombros, pero desgraciadamente la única forma en que este deber lo abandonaría es al momento de su muerte. Afortunadamente tuvo amigos que lo apoyaron en todo momento y el amor de una chica que no lo rechazó a pesar de convertirse en un híbrido de troll y humano. Otra forma en la que las expectativas afectan nuestras vidas es cuando se pierde la noción del panorama y creemos que en la vida hay una gran meta que debemos cruzar para ser felices. Pasamos de la fantasía de Trollhunters a la filosofía de la película Soul hecha por Pixar. Esta es la historia de Joe, un maestro de música que constantemente es rechazado por las bandas en las cuales audiciona. Esta película resalta la importancia de las pasiones y la necesidad humana por gozar las actividades que más disfrutamos hacer. Según nos describe la historia, Joe Gardner perseguía el sueño de tocar el piano frente a un público, pero cuando audicionaba era demasiado meticuloso y plano. Como le decían a Natalie Portman en El Cisne Negro, es que te matas tratando de hacer todo a la perfección, pero no lo disfrutas. No eres espectacular. Técnicamente eres perfecta, pero ¿dónde está la pasión? Y justamente el jazz se trata de meterle sabor. Claro que siguiendo un ritmo y respetando los tiempos, pero dejando un poquito de tu alma en lo que estás interpretando. Joe no podía reflejarlo en sus audiciones, y esto se debía a los nervios que tenía por cumplir su sueño. Estaba pensando en llegar a una meta de una pista en la que no estaba corriendo. Tras no ser capaz de conseguir lugar en alguna banda o cuarteto, Joe empezó a dar clases en una secundaria por asignatura. El dinero no le alcanzaba y su madre debía pagarle las cuentas. Es uno de sus exalumnos quien le consigue una audición, durante la cual Joe por fin logra abstraerse y se deja llevar por la música. Esto hace que Dorothea Williams acceda a darle un lugar. Joe siente que por fin ha alcanzado su meta y pone muy poca atención a los peligros que le rodean y se muere. Es entonces cuando deja de preocuparse por el futuro y le da toda la importancia a su presente, porque lo más probable es que no tenga un futuro. Así es como Joe comienza a defender lo que ama, que es tocar música. Lucha por fin por sus sueños. ¿Ven esa frase pendeja de que un no es no? Nunca hagan caso de absolutos. Hay nos que son un sí disfrazado, pero requieren de mayor insistencia para que te lo den, pues lo que se busca es comprobar que en verdad te interesa que te den esa oportunidad. Recuerden, con pasión y por las buenas sabrás si ese no es un no definitivo o si en realidad era un sí en espera. El justo medio. Nunca aceptes un primer no, pero jamás insistas después de un tercero en el mismo sitio, porque una cosa es respetar a los demás y otra es ser un pusilánime. Tienes derecho a luchar por lo que quieres, y Joe se percata de ello porque ya no tiene nada que perder y tiene todo por ganar. A la criticona de su madre le hace frente, que siempre le estaba diciendo tienes que conseguir un empleo estable para pagar tus cuentas y no sé qué, y él le dice no, ¿sabes qué? Esta es mi pasión y no me importa comer, si tengo que vivir de maruchans, lo haré. Cuando Dorothea lo rechaza, él se pone al pedo y le dice ni madres, yo voy a tocar contigo porque soy chingón y me lo merezco. Hay que exigir esas oportunidades, en especial las primeras. Ya si te la dan y fracasas, entonces sí, aceptas la derrota e intentas en otro lado. Pero si te niegan la oportunidad, insiste, lucha por ella. Claro, a razón del ya mencionado, no aceptes un primer no, pero no insistas después del tercero.
Y una vez que Joe logra su meta de tocar frente a una audiencia, se da cuenta de que no está satisfecho del todo, ha perdido la perspectiva. Se trata de poder vivir de la música, que es lo que más ama, no de mágicamente alcanzar una utopía solo por una noche de pasión musical. Y una vez que Joe comprende que el punto es tener la oportunidad de tocar cada noche frente a un público, en ese momento su conflicto se resuelve. Paralelamente hay una reflexión sobre el valor de la vida, pero de eso ya hablé en un video anterior de este canal y también en Mexican Power. Jim Blake Jr. sintió las expectativas del mundo sobre sus hombros. Joe sintió que no cumplía con las expectativas de su madre, y Adora en She-Ra y las princesas del poder sentía que no podía con las expectativas que tenía de sí misma. Para los que han seguido mis videos, la situación de este personaje es clara: complejo de Atlas y masoquista. Adora fue una bebé huérfana adoptada por los Sordianos y en particular acogida por la hechicera oscura Shadow Weaver, quien constantemente le decía que estaba destinada a cosas grandes. Desde pequeñas, tanto a Adora como a Catra se les recalcó el hecho de que se les había hecho un favor al darles un hogar y a cambio debían servir en cuerpo y alma a Hordak para la absoluta conquista de Etheria. En particular, esto afectaba a Adora, quien se sentía culpable por la predilección que Shadow Weaver tenía por ella y justificaba la agresividad de Catra al considerarlo un desahogo por todo el maltrato que recibía. En pocas palabras, todo el maltrato que le daba Catra era un castigo que Adora sentía que se merecía, y por eso lo toleraba. No es un secreto que Adora, a pesar de su buen corazón, no era muy lista precisamente. Por accidente descubrió que los Sordianos en realidad eran los malos y que debía hacerles frente, con el gran plus de que con ayuda de su espada mágica podía convertirse en She-Ra, la princesa del poder. Es importante resaltar el papel del sacrificio en este personaje, y al unirse a la rebelión consideraba que haber pertenecido a la Horda exigía su sacrificio, además de que ser la única capaz de transformarse en She-Ra la obligaba a estar al frente de la batalla y liderar a los rebeldes. Adora sentía que el dolor expiaba sus culpas, incluso si ella no había hecho nada para tenerlas. Esto resulta obvio, pero no está de más enfatizarlo. Adora jamás creyó que sería un elemento importante dentro de la rebelión, sino que ella era la única que podría salvar a Etheria. Jamás se planteó otro papel durante toda la guerra. Cada vez que las cosas estaban en un punto álgido, Adora creía tener la respuesta para salvar la situación. Debo morir para salvar a los demás. Adora solo tenía una expectativa sobre sí misma: ser la que muriera, la que se sacrificara. Hasta el mero final, Adora estaba dispuesta a morir. La primera ocasión fue cuando tenía que quitar la espada del portal para restablecer la realidad, algo que Ángela no le permitió. Y después con el corazón de Etheria otra vez. Adora se sentía el ser más desechable que había y todo mundo tenía que aparecer para decirle que no. Prácticamente Catra se la pasa diciéndole al final: "Hay más opciones para detener a los villanos, nalgona". Ya vimos muchos ejemplos de expectativas que presionan a los personajes para lograr algo, pero ¿qué pasa cuando el mundo simplemente no tiene expectativas sobre ti? Cuando la gente te considera tan poca cosa que no espera nada, y te equivocas tanto que ni siquiera esperan que falles, sino que ya saben que vas a fracasar y tus errores ya forman parte de su presupuesto. Este es el caso de Atsuko Kagari, la protagonista de Little Witch Academia y la mitad del ship Diako, que nunca fue canon. Lo más que tuvimos fue el episodio de la abejita, pero señores y señores, eso no es suficiente. Dejando de lado mi frustración por ello, veamos la historia de este personaje. Siendo una niña pequeña, acudió a un espectáculo de magia de la bruja Shiny Chariot, quien en búsqueda de impresionar a su audiencia, le arrebató a los presentes su capacidad para hacer magia. Atsuko, Ako para los cuates, ignorando esta situación, creció amando la magia de Shiny Chariot y se dispuso a dejar todo atrás para inscribirse en la Academia Luna Nova de Magia y Hechicería, donde esta misma bruja estuvo matriculada. Las cosas no fueron fáciles. Por principio de cuentas, Ako no provenía de una familia de brujas y además era de Japón, mientras el resto de las alumnas eran europeas. La actitud despreocupada y en ocasiones impulsiva de Ako, añadiendo su fanatismo por Shiny Chariot, que tenía una pésima reputación en el mundo de las brujas, hizo que tanto sus compañeras como las propias maestras miraran con desdén a Ako por encima del hombro y no vieran en ella a nadie más que una chica necia e incompetente que no comprendía a plenitud el valor de la magia. Lo que incluso a muchas les parecía ofensivo dada la época de crisis, puesto que casi nadie en el resto del mundo continuaba dándole valor a la magia ni trataban con respeto a las brujas. A razón de esto, las burlas contra Ako abundaban e incluso su compañera de habitación, Susie Manbavaran,
no tenía escrúpulos en utilizarla como conejillo de indias para sus experimentos. Pero bueno, como bien decía el empresario Tom Peters, es una grandísima ventaja cuando la gente no espera nada de ti, porque todo lo que puedes hacer es sorprenderlos. Y como decía Tiziano Ferro, hasta que puedas, tú rompe todo, asombra a quien no cree en ti. Y así hizo Ako. Cuando le llegó el compromiso de crear un espectáculo para toda Luna Nova, se sintió en la miseria porque no podía hacer los hechizos más sencillos y solo podía quedar en vergüenza, pero no soltó su huesito y se aferró a practicar día y noche hasta que finalmente utilizó lo poco que sabía y su creatividad para hacer algo muy interesante. Todos sus esfuerzos terminaron llevándola a evitar un conflicto mundial. Eso sí que sorprendió a mucha gente, supera las expectativas. Y tenía que ser porque no había de otra, las expectativas por presión social en Steven Universe, aunque en este caso es indirecta porque nadie le exige a Steven que sea el nuevo líder de las Crystal Gems, ni Garnet ni Amatista o Perla se toman la molestia de diluir su fanatismo por Rose Quartz, y esto sí le genera una presión a Steven, quien quiere llegar a ser lo que su madre no pudo, o bien lo que era y que su nacimiento frustró. Particularmente Perla coloca a Steven en situaciones muy incómodas. La singularidad del trato que le da proviene de la duda que la gema tiene sobre la naturaleza de Steven. A lo largo de milenios, ella vio a Pink cambiar de forma y recurrir a toda clase de mañas para hacer lo que le venía en gana. Inclusive cuando Pink empezó a vivir su cambio como Rose Quartz sinceramente y se dio su vida para el nacimiento de un nuevo ser, a conciencia de que ello implicaría el final de su vida, Perla no creía que se hubiese ido del todo. La primera ocasión en que Steven vio a su madre como una figura de tamaño real fue debido a una proyección holográfica de Perla. Podemos notar el impacto que este encuentro tuvo en Steven. Luego de tantas veces de escuchar anécdotas y elogios para su difunta madre, repentinamente se la topa mientras Perla tiene una crisis de melancolía porque era incapaz de aceptar que Rose no compartía todo con ella. El lazo más importante en la vida de Perla fue uno pasajero en la vida de Pink. Cada gema en su momento recalcó el tremendo valor perdido con el nacimiento de Steven, quien siempre estaba intentando ganarse un lugar entre las Crystal Gems. Como durante los primeros años él se mantuvo ajeno a toda su actividad como cazadoras de gemas corruptas, no sabía lo difícil e importante que era poner atención. Era un niño, se distraía fácilmente. Incluirlo en estas actividades hizo a Steven sentir culpa por ser quien era, por querer divertirse y pasarla bien. Pronto empezó a sentirse en peligro en cada ocasión que se relajaba, porque alguien o algo lo atacaba de imprevisto. Todo lo anterior lo hizo plantearse el ideal de ser lo que todas decían que Rose Quartz era, como si fuese su obligación cubrir el lugar que dejó vacante su madre. Inclusive hay un corto que se conoce mejor como el intro extendido de Steven Universe, donde explícitamente el personaje lo dice: luchará por ser todo aquello que las demás esperan que sea cuando crezca. La mayoría de las veces Garnet únicamente le dice que sin importar lo que pase, siempre van a quererlo. Entonces Rubí y Zafiro se pelean, y Steven tiene que contentarlas, ser la voz de la razón cuando las gemas colapsan. El doble vínculo que tiene Perla con él es lo que a la postre termina por llevar a Steven a una crisis neurótica. Por un lado, Perla está dudando de si sigue siendo Pink, y por otra parte, Perla intenta prepararlo para que se convierta en líder de las Crystal Gems porque es la única que sabe que en realidad Steven no es un híbrido de humano y cuarzo, sino uno de humano y diamante. Así pues, Steven solo entiende que sin importar que él no haya hecho nada, como la gema que tiene en su cuerpo es la misma que tenía Rose Quartz, tiene que seguir respondiendo a todos los afectados por los actos de su madre. ¿Cuáles son las expectativas que tiene de sí mismo? Ser el que pague los platos rotos, el que se sacrifique por los demás en caso de que todo se vaya al demonio. Y justo cuando crece para convertirse en ese tipo de líder, la guerra se termina y el propósito de su vida, su razón de ser, desaparece y se queda con un vacío interno que lo llena de ira. Para el final tenemos a un personaje que se sintió aplastado por las expectativas que todos tenían sobre él y huyó desapareciendo por un siglo entero y cuya ausencia permitió la erección del Señor del Fuego, quien invadió al resto de las naciones para someterlas a su voluntad. Aang, de Avatar, el último maestro aire, fue un chico que chocó de bruces con una realidad muy cruel. La Nación del Fuego invadió todo y masacró incontables pueblos en su hambre de poder. Todos los maestros aire perecieron a manos de ese imperio, pues perseguían al Avatar para matarlo y asegurar que no pudiese mantener el equilibrio entre los 4 elementos, de tal forma que la Nación del Fuego pudiese proliferar por encima de los demás. Si somos justos, es menester aclarar que si Aang se hubiese quedado con los demás nómadas del aire, habría muerto masacrado con los otros. Que desapareciera le permitió ocultar su rastro para que la Nación del Fuego no pudiese hallarlo. Pero Aang se lo tomó personal. Sentía que por su cobardía todo el mundo pagó el precio y era su deber enmendarlo.
Lo curioso de esta serie es que muy pronto sabemos que existen vidas pasadas que todavía se conectan con Aang y suelen decirle que su deber como avatar es pelear para restablecer el equilibrio, pero ninguno le asegura que su destino sea ganar. Tan solo se le advierte de los peligros de ser derrotado en el estado avatar, o de lo difícil que será para el siguiente avatar enfrentarse contra un señor del fuego que logró expandir todavía más su dominio, y además estaría cazando a todos los bebés que pudiesen ser el nuevo avatar. Tiene muy poco tiempo para aprender a dominar los 4 elementos. Cada uno de los eventuales maestros se dedica a presionarlo por ser incapaz de tener la paciencia necesaria o la fortaleza requerida para iniciar su aprendizaje. Además de lidiar con todo esto, debe enfrentarse con prodigios de la Nación del Fuego que llegan a derrotarlo y ponen su vida al borde de la muerte. Pero la prueba más difícil fue cuando no solo todo el mundo, sino también sus vidas pasadas, esperaban de él que tuviera el coraje suficiente para matar al Señor del Fuego, Ozai. Las expectativas sobre Aang era que se convirtiera en un asesino, algo a lo que no estaba dispuesto. En su desespero por hallar otra solución, Aang encontró que podía quitarle el fuego control a Ozai y restaurar el equilibrio sin la necesidad de manchar sus manos con sangre. Definitivamente él superó las expectativas. ¿Qué piensas de los casos que presenté hoy? ¿Te identificaste con alguno de ellos? Si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.